Hoy día 8 de diciembre asistimos a una ceremonia muy singular, una ceremonia especial que trasciende fuera de nuestro distrito hacia la provincia de Huaytará y probablemente a la región de Huancavelica. No es una ceremonia como en otras ocasiones ocurre, es una ceremonia que tiene una importancia trascendental. Por eso los invitamos y saludamos la presencia no solo de nuestras autoridades, saludamos la presencia de muchos de nuestros visitantes, muchos de nuestros amigos. Vamos a iniciar este programa especial Tome asiento. Están con nosotros las principales autoridades de nuestro distrito. Están con nosotros las personalidades de nuestro pueblo. Están con nosotros los invitados, la gente que nos visita en esta ceremonia central, aparte en homenaje a nuestra patrona, también para inaugurar una importante y trascendental obra. Vamos a escuchar las palabras de uno de los regidores, quien dará la bienvenida a todos los que estamos presentes en este pueblo, el regidor Héctor Morales Conde. Lo recibimos con aplausos a nuestra primera autoridad municipal. Señor Julián Guaraca Crispín, alcalde de la Municipalidad Distrital de Laramarca. Amigos visitantes y todos los presentes, hace unos instantes acabamos de concluir nuestra Santa Misa que celebramos año tras año en nuestra iglesia. Por cierto, una multitud que los laramarquinos nos hemos identificado cada año. En esta oportunidad y hoy, 8 de diciembre del 2010, hemos creído por conveniente la presente gestión edil entregar una obra al pueblo de Laramarca de trascendencia después de haber estado por más de 40 años en el Palacio Municipal que vemos a nuestro frente. El momento
que reconocer, y lo decíamos a nivel de todos los regidores, la labor de nuestro señor alcalde Julián Guaraca Crispín, que en el año 1963, justamente cuando asumió su primera alcaldía a los 25 años de edad, construyó y concluyó el Palacio Municipal que tenemos al frente. ¿Cómo no recordar al contador público Joaquín Romaní en las instituciones que representó en diferentes lugares, dejó en alto el nombre del pueblo de Laramarca como hijo profesional y laramarquino? ¿Cómo no recordar a César Castro Flores, un joven empresario quien estaba dando el inicio y quería mucho a nuestro pueblo de Laramarca? ¿Cómo olvidarnos de Luis Flores, un hijo identificado con su pueblo de Laramarca? Y así muchos de ellos, al cual, con poblanos laramarquinos, en memoria de ellos, pido un minuto de silencio a todos los presentes. Gracias. Nosotros, a escasos 20 días donde vamos a concluir nuestra gestión, como lo dijimos en el mes de julio y lo dijimos en cada oportunidad que estuvimos frente a todos ustedes, empezamos entregando obras y queremos concluir entregando obras. Posiblemente el último día de nuestra gestión, que culmina el 31 de diciembre, estemos entregando una obra más a beneficio de nuestro pueblo de Laramarca. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad, señor alcalde. Muchas gracias a todos los presentes por haberme escuchado unos minutos. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias también a usted, señor regidor Héctor Morales Conde. A ver si sube un punto más. Las autoridades pasan, pero las obras quedan. ¿Cuántas autoridades hemos tenido en nuestro pueblo? Probablemente las obras se perennizan. Pero en esta ocasión tenemos un hermosísimo palacio municipal. En el informe técnico, para enterarnos cuánto costó, cómo se realizó esta obra, dejamos en el uso de la palabra al ingeniero jefe de planta Diomedes Soto Morales. Ingeniero, adelante. Un aplauso para él, palmas para él. Señor gobernador, señor presidente de la comunidad, autoridades presentes, público en general. De verdad es poco usual hacer este tipo de inauguraciones en un distrito pequeño como Laramarca. Sin embargo, les puedo decir yo que en esta oportunidad que la municipalidad me ha dado esta oportunidad de hacer algunos trabajos, aparte de esto se han hecho otras obras. En los que estaban a mi cargo, por ejemplo, la planta de tratamiento de aguas servidas. Ustedes lo han visto, inauguración también realizada. La piscigranja, la pavimentación de la calle de la Remarca, las principales, trocha carrozable, los centros educativos, bueno, y así muchas obras más grandes y pequeñas que se han realizado. Y una de ellas con la que estamos culminando es el Palacio Municipal, que se va a hacer la entrega esta tarde. De repente algunos están diciendo, ¿no?, que falta terminar. Sí, es cierto, pero la municipalidad creyó conveniente hacer esta entrega en esta fecha por ser una fiesta patronal de nuestro pueblo. Para algunos días más estaremos culminados los 100%. El costo de esta obra bordea el 1.200.000 soles. En eso están incluidos naturalmente los materiales, mano de obra, proyectos, supervisión y todos los costos que involucran el costo de una obra.